Y el tema que hemos elegido como principal es el de esta amenaza que hay hacia las remesas que mandan mexicanos que radican, que trabajan y trabajan mucho allá en Estados Unidos y que mandan el dinero que mandan a sus familiares. Bueno, es este intento que tiene Estados Unidos por cobrar impuestos a las remesas en general. El presidente de la Cámara de Diputados de México, Sergio Gutiérrez Luna, y Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, enviaron una carta a Michael Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para proponerle dialogar en persona sobre las preocupaciones que genera el proyecto de ley que busca imponer un impuesto del 5% a todas las remesas enviadas por migrantes. El presidente de la Cámara de Diputados informó que también le piden hablar sobre temas importantes para ambos países como la seguridad, el tráfico de armas y la migración. Vamos a escuchar este posicionamiento. El día de hoy hemos dirigido una carta a Michael Johnson, es el speaker de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Está firmada por su servidor y por el doctor Ricardo Monreal como líder de la mayoría. Le estamos manifestando nuestra inquietud sobre esta iniciativa, este intento legislativo para gravar con un 5% adicional las remesas que envían nuestros paisanos, pero además que envían cualquier inmigrante que esté en Estados Unidos. Le estamos diciendo y manifestando la necesidad de dialogar sobre este tema y sobre otros temas importantes, el tema de seguridad, el tema de tráfico de armas, el tema de migración y todos los temas relevantes, y estamos solicitando ponernos de acuerdo para establecer una fecha próxima con una agenda previa donde podamos ir un grupo de diputados, diputadas a la Cámara de Representantes con una agenda para iniciar estos acercamientos y trabajar, digamos, ya cara a cara en temas de interés legislativo entre ambas naciones. Creo que el trabajo que ha hecho la Federación, que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller de la Fuente, el secretario Ebrard, el secretario Verdeguer, en los distintos ámbitos, es una parte, pero nosotros también, desde el Poder Legislativo, tenemos que ya iniciar estos acercamientos. Vamos a estar por los conductos diplomáticos, por los conductos legislativos oficiales, tratando de establecer una fecha donde podamos hablar con los líderes y con los legisladores ahí en Estados Unidos para llevar una agenda y tratar estos temas. Creo que es prioritario que se den ya acercamientos formales, que no solo queden en intenciones, que no solo queden en manifestaciones, sino que sean ya comunicaciones directas, que sean comunicaciones específicas, que sean peticiones concretas y que sean contactos bilaterales para ya muy puntual. Tal vez quisiera yo pensar en una semana, semana y media, poder estarles diciendo a ustedes en qué fecha iríamos y con qué agenda iríamos a Estados Unidos, a Washington, un grupo de legisladores para tratar este y otros temas. Es parte de lo que les decíamos, que justamente ya se están activando también aquí en el Congreso y, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado, informó también que esa Cámara estaba por enviar el oficio al Congreso de Estados Unidos. Explicó que iba a ser el líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien enviaría el comunicado donde les piden ser escuchados. Dijo que este impuesto significa una doble tributación, lo cual es injusto. Si el Congreso de Estados Unidos acepta recibirles, se formaría una comisión plural de todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con lo que ellos también están proponiendo para ser incluidos en este diálogo y en estas mesas, porque al final, pues sí termina impactando en las familias mexicanas. El secretario de Hacienda esta mañana, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que en el margen del intento de Estados Unidos de cobrar impuestos a las remesas de trabajadores mexicanos, que ellos ya pagaron sus impuestos, con lo que en realidad estarían imponiendo pues esta doble tributación. Ahorita vamos a escuchar qué es lo que explica y por qué se refiere a que estarían pagando doblemente este impuesto, porque dijo que sería discriminatorio de acuerdo con un tratado que está activo entre ambos países. Las y los migrantes que trabajan y mandan dinero pagan impuestos en Estados Unidos a tasas de entre el 10 y 37%,
no es mínimo tampoco lo que están pagando en aquel país. Agregó que es una acción que fácil se puede impugnar solo con las leyes internas de Estados Unidos. El impacto sí sería fuerte aquí en la economía de nuestro país, ya que el 97% de las remesas que llegan a México son de Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de lo que explicó esta mañana en la conferencia de prensa el secretario de Hacienda y Crédito Público. Los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron gravados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Qué incumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación, que es justamente lo que está planteándose en este punto. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el artículo 25 del Tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice, los nacionales de un estado contratante, es decir, los paisanos mexicanos, no serán sometidos en el otro estado contratante, es decir, en Estados Unidos, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija, es decir, ese 5%, o sea, más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales, es decir, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Es decir, sería discriminatorio en términos del artículo 25. ¿Qué implicaría incumplir el tratado de no doble tributación? Iría contra las prácticas internacionales, sería incumplimiento de un tratado y probablemente, no somos especialistas en derecho en los Estados Unidos, pero probablemente iría contra las propias normas internas de los Estados Unidos, ¿no? Podría ser impugnable. Los trabajadores que estarían sujetos a este tributo podrían impugnar el tributo y podría declararse nulo en su caso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las variables que más afectarían en este caso y desde el nivel macro, digamos, hasta el nivel más en territorio? Las remesas para el 2024 cerraron en 64.700 millones de dólares, equivalentes más o menos al 3.5% del PIB nacional. El siguiente dato es muy importante. El 99.1% de las remesas se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es un mercado absolutamente regulado, legal, transparente, sí, completamente monitoreado por todas las autoridades de ambos países. De las remesas que llegan a México, el 97% proviene de nuestros paisanos en Estados Unidos, principalmente de California, el 33%, Texas el 14%, Colorado el 4%, y de ahí siguen prácticamente todos los estados de los Estados Unidos con un porcentaje menor. En promedio, cada operación de remesas recibidas fue de $393,400 en promedio. Las remesas llegan a constituir más del 20% del ingreso familiar en algunas regiones y contribuyen a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades receptoras. Son los flujos que mandan los familiares a sus familias en México. ¿Qué tasa pagan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos? Las tasas vigentes en términos del IRS, del Internal Revenue Service de los Estados Unidos, entre el 10 y el 37%. Entonces, son ingresos que ya fueron gravados y ponerle ese tributo adicional implicaría una doble tributación y un incumplimiento de tratados tributarios internacionales por parte del Congreso de los Estados Unidos. Es muy importante esto que detalla el secretario de Hacienda. Primero decir, a ver, pues pueden hacer leyes, pero hay acuerdos y se supone que los acuerdos internacionales pues se deben cumplir, o sea, para eso, y además no es un acuerdo que se haya celebrado apenas como el TEMEC, que sea relativamente nuevo, o sea, ya tiene bastante tiempo.
Y lo otro es, o sea, incluso está tan carente de lógica este cobro a las remesas que ni siquiera, o sea, no hay necesidad de llegar a lo que expone el tratado para tirar esa intención de cobrar impuestos a las remesas, sino con la propia ley que ya está activa en Estados Unidos, se impugna rapidísimo. O sea, porque es un cobro doble, ya lo que comentábamos hace un momento. Por trabajar, por vivir allá, ya se pagan impuestos. Además, aunque estén en condición irregular las y los migrantes, que no muchos están así, o sea, son también muchos que trabajan ya de manera formal, o sea, pagan impuestos y no pagan poco. Entonces, ahorita lo que hace Estados Unidos es intentar sacar de donde se le ocurre, pero ojalá pues no quiera aferrarse a cometer este acto que además de ilógico sería sumamente injusto, y ahora ya también desde el gobierno de México se le suma esa etiqueta de que es un acto de discriminación. Sería un doble cobro, entonces pues al menos ya nos dejaron ver como toda esta estrategia que hay por parte del gobierno de México, no solamente los representantes del Congreso mexicano, sino también el gobierno federal, con cartas, con estas posturas, con la invitación al diálogo, pues mostrando que se está en contra. Ahora vamos a escuchar, si les parece, al canciller Juan Ramón de la Fuente, porque él también toma la palabra en la mañanera y habla sobre esta intención de cobrar los impuestos a las remesas. Él aclara que no solamente es para México, sino que es en general. Pero él agrega que en el caso de México ya todo el equipo diplomático está trabajando para demostrarle a Estados Unidos su posición clara en contra de esa decisión. Informó que hoy integrantes del Comité de Presupuesto de Estados Unidos se reunirán para presentar la iniciativa, la cual será sometida a la Cámara de Representantes. Si se aprueba, pasaría al Senado. Vamos a escuchar todo lo que explicó Juan Ramón de la Fuente. Y entre las disposiciones que buscan incrementar la recaudación es donde aparece este impuesto del 5% a remesas, como señalaba la presidenta, en el extranjero en general. No hay una dedicación a ciertos países, es para todos los países que realizan este tipo de transacciones, con excepción hecha de las que hacen quienes tienen nacionalidad estadounidense o residencia estadounidense. Quienes hacen este tipo de transacciones y tienen residencia o nacionalidad no se verían afectados por esta disposición de carácter recaudatoria. Este comité se reunió el 12 de mayo y presentó estos planteamientos, entre los cuales se incluye esta medida recaudatoria de cobrar 5% a las remesas. De inmediato, la presidenta Sheinbaum nos instruyó para que hubiera una primera respuesta por parte del gobierno mexicano. Se elaboró una carta dirigida a los representantes que forman parte de este comité, del Comité de Medios y Procedimientos, el mismo 13 de mayo, que la suscribieron el embajador Moctezuma y el titular de la Unidad para América del Norte, el maestro Roberto Velasco, en el que se esgrimieron los argumentos que la presidenta nos indicó y que se han venido esgrimiendo, algunos de los cuales los acaba de comentar el secretario de Hacienda. Bueno, pues que estas son, en primer lugar, personas que ya pagaron impuestos, que son personas que contribuyen de manera muy importante a la economía norteamericana, que el monto de las remesas apenas representa el 18% de todos los ingresos que generan nuestros paisanos, que lo demás se quede en los Estados Unidos. En fin, es una carta en la que se hace una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser y no estamos de acuerdo con ella. Ya lo saben los representantes miembros de este comité. Ahora, ¿qué sigue y qué es lo que va a pasar el día de hoy, al rato? Cada uno de estos comités que ya tuvo el análisis del segmento que le corresponde, se reúne el día de hoy y es básicamente todo el grupo de representantes republicanos, y cada comité presenta la parte que ha venido discutiendo y analizando ante el comité de presupuesto propiamente dicho.
Este comité de presupuesto integra los proyectos de cada uno de los comités y presenta la iniciativa en su conjunto, que es la que será sometida en los próximos días a la consideración del Pleno de la Cámara de Representantes. Es decir, la sesión que está programada para el día de hoy es básicamente una sesión de procedimiento en donde los comités especializados se van a reunir para que el comité de presupuesto integre entonces la propuesta en su conjunto y la someta en los próximos días a el Pleno de la Cámara. En caso de que esa propuesta se apruebe por la Cámara de Representantes, entonces se turnaría al Senado. El Senado tendría que hacer el análisis correspondiente, el dictamen correspondiente, y dependiendo de ese dictamen, el proyecto regresa o no, con las modificaciones, si es que las hubiese, a la Cámara de Representantes. Entonces, es el dinero que se envía desde el extranjero a nuestro país. Este procedimiento que acaba de explicar el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente es lo que va a seguir durante los siguientes días. A partir de hoy, la discusión que vayan a tener en el Congreso estadounidense. Ya se envió también este documento de parte del Congreso mexicano hacia la Cámara de Representantes, hacia quien tenga que escuchar a estas voces. Vamos a ver si existe una respuesta por parte de ellos, porque la intención es eso, que no avance este gravamen que intentan poner, que no continúe esta guerra pareciera contra los migrantes allá en Estados Unidos, y haciendo que el trabajo que realizan pareciera que es un favor que está haciendo Estados Unidos para cada uno de las personas que están dando esta mano de obra allá en este país estadounidense. Sí, que no se les olvide que no es gente que va de vacaciones, que va a descansar, es gente muy, muy, muy trabajadora y que cumple ya con sus obligaciones. Bueno, vamos a estar lógicamente muy al pendientes de cómo se vaya desarrollando todo este intento violento, discriminatorio en contra de la población mexicana que radica allá en Estados Unidos. Y no quiero dejar de decirlo, que trabaja y que trabaja demasiado y trabaja dignamente y sostiene en gran medida ese país. Ojalá no avance, ojalá lo que ya se expuso hoy en la mañanera, estas herramientas que se anunciaron, basten para que vean el gobierno de Estados Unidos lo improcedente de su aspiración. Pero bueno, vamos a estar muy, muy al pendiente.